nosotros hemos hecho el análisis de circulación en toda la calzada, ¿verdad? Carril de ida y carril de vuelta. Se hace el aforo, ¿no es cierto? Entonces, nosotros vamos a diseñar un carril, ¿sí? Porque ese carril se va a replicar, ¿sí? Entonces, nuestra calzada tiene 2 carriles y nosotros vamos a diseñar para el carril más cargado. Bueno, el carril más cargado va a salir de todo nuestro estudio de tráfico. Puede que el carril izquierdo tenga el mayor tráfico, digamos un 60%, y el carril derecho el restante 40%, etcétera, ¿no? Por condiciones del práctico del ejemplo, vamos a poner 50% de factor de distribución. Entonces, el valor de ESAL que vamos a introducir a nuestras fórmulas y a nuestro cálculo es la mitad, ¿no? Por 0.5 y esto por 0.5. ¿De acuerdo? Eso es porque vamos a diseñar para un solo carril. Vale, entonces ya está completo eso. Luego, entonces de acá vamos a llevar a nuestra hoja donde estoy haciendo el proyecto. Entonces, nuestro ESAL de diseño para un carril sería 6.614.127 vehículos. Sí, ejes equivalentes. Con esto vamos a diseñar. ¿Por qué? Porque estamos diseñando para 10 años, lo que les he preguntado hace un momento, que tenemos un análisis. Este sería nuestro periodo de desempeño, ¿sí? 10 años, y el periodo de análisis es de 20 años, ¿no? Entonces, a los 10 años tenemos que revisar nuestra estructura de pavimento y en su caso tenemos que hacer un recapamiento o colocar la segunda parte o la segunda capa de nuestro pavimento flexible, ¿no? Generalmente flexible. Bien. Ya tenemos ese valor. Acabamos de hacer el tema de estudio de suelos, donde hemos obtenido un CBR promedio, que en base a esta información y en base a esta clasificación de suelos en las cuales yo tengo que hacer cambios de material en esa clasificación, pues obtengo un CBR promedio que va a ser el CBR de diseño de la subrasante. De acuerdo a los valores que me han entregado, tengo una de las prácticas de 10.77% de CBR al 95%, ¿no ven? Entonces ya tengo ese otro valor, ¿sí? Para continuar con nuestro cálculo del número estructural. ¿Sí? Bueno, antes de continuar esta parte, quiero que repasemos un poquito y que esté más claras algunas ideas, ¿sí? Principalmente en el tema de tráfico. A ver, voy a ir pasando esto y voy a hacer
voy a repasar algunos temas que ya los hemos visto, pero que necesitan un poquito de aclaración, ¿no? Periodo de desempeño, eso ya lo hemos visto. Este tema, ¿no? Diferentes tipos de vehículos pesados. Ahora, mucho de esto, de esta imagen, se presentan en nuestras carreteras, ¿no? Ese será un vehículo liviano realmente, si está cargando tanto material de comercio o cualquier tipo de carga que fuera el caso. ¿Ustedes consideran que sería ese un vehículo liviano? No, Inge. No, ¿verdad? Ahora yo les comento una situación que ha pasado con una tesis, por ejemplo, hace unos años atrás. Estábamos haciendo justamente determinar ¿qué se llama esto? Franja de peso. Lo voy a decir ahora como un peso equivalente, ¿sí? En la carretera Alaja. En realidad estábamos estudiando el tramo del Alto a Desaguadero, ¿ya? Entonces, hemos colocado unas balanzas de vehículos en la tranca de Laja, ¿sí? Y ocurre que el tesista empieza a hacer los pesajes de los vehículos y justo pesamos una volqueta, ¿no? Una volqueta que estaba cargada y creo que no recuerdo ahorita el valor del peso, ¿sí? Y bueno, sale de la balanza y atrás llega un minibús desde Desaguadero, más o menos con esta configuración que les muestro, ¿no? Entra la balanza y el peso del minibús era igual al de la volqueta que acababa de salir, ¿no? Entonces eso nos da un salto en la información que nosotros debemos de considerar. Fíjense que hasta el momento nosotros en el método que estamos utilizando, que es el AESTO 93, nosotros estamos considerando en esta parte unos ejes equivalentes, ¿no? Que están siendo comparados con un vehículo tipo de 80 kilonewtons, pero cuando nosotros hacemos nuestros aforos vehiculares, estamos considerando solamente el tipo de vehículo, ¿no? Y el minibús está siendo equivalente a 0.064 veces ese tipo de vehículo, ¿no? Pero en nuestras carreteras, al hacer un estudio de pesaje, ¿sí? Este minibús está casi igual que el vehículo tipo, ¿no? Vamos a tomar más o menos como referencia esa volqueta que fuera el vehículo tipo. Entonces, estamos nosotros subdimensionando nuestras estructuras de pavimento, ¿no? Y por eso también es que se deterioran tan rápido nuestros pavimentos, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Y la metodología, ya la nueva metodología bueno, desde hace unos 6, 8 años atrás ya ya hay nuevas metodologías para diseñar la estructura de pavimento, en el cual ya no se toma en cuenta esta equivalencia, sino más bien se toma en cuenta el peso de los vehículos, ¿sí? Entonces, para ese método se hacen unos estudios de pesaje, ¿sí? Y se calcula el pavimento con esos pesos, ¿no? Entonces, yo creo que ya tienen que empezar nuestros especialistas en pavimentos
a utilizar ya esa metodología. En realidad, la ABC tiene que empezar a pedir el diseño de pavimento por esa metodología, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta esos temas. Acá está, ya podemos tener una mejor relación de los tipos de vehículos, ¿sí? Y su codificación, el C3, C4, el C5, S3, etcétera, está en relación al número de ejes en la parte delantera o en la parte trasera, y esto tiene una relación, estas tablas tienen una relación con los tipos de vehículos que tiene la ASTO, ¿no? Acá está mejor, se entiende mejor el tema de los pesos de los distintos ejes, ¿sí? Las magnitudes de carga. Acá tenemos, ya se entiende mejor la distribución de los pesos, la transmisión de cargas de los ejes y distintas configuraciones de ejes, ¿no? Eje simple pero con rueda doble, eje doble o tándem con rueda doble, eje triple con rueda doble, eso se refiere acá, ¿no? Ese es un tándem, ¿sí? Dos ejes a la misma altura, pero pueden tener llanta simple o rueda doble, que es esto, ¿sí? Diferentes configuraciones de ejes, ¿sí? Ejes simples y rueda doble, eje tándem y eje triple con rueda doble, ¿no? Ahora, ocurre en estos casos, esto principalmente se va a dar en el área rural, ¿no? Ahora, este es eje simple o rueda simple. ¿Cómo entra este tipo de vehículo en nuestras clasificaciones? ¿Sí? Luego, creo que esto es lo más relevante que quería resaltar y que no estaba muy claro en lo que hemos ido viendo. Listo. Entonces, como ya tengo, volvemos a nuestros cálculos. Como ya tengo los valores principales valores de entrada para calcular mi número estructural, pues procedo con el cálculo de ese número estructural, ¿sí? Entonces vamos a ir haciendo paso por paso y ya tengo SAL, ya tengo CBR, ahora toca calcular el módulo resiliente de mi subrasante, ¿sí? ¿Cómo se calcula el módulo resiliente? ¿Sí? Con esta fórmula, módulo resiliente es igual a 4.326 por el logaritmo neperiano de el CBR, ¿no? Aquí sería 10.77 más 241. Entonces, ¿cuánto sale ese valor? A ver, ¿quién me va? Alexander Joel. Si puedes hacer el cálculo, por favor. Está bien. El resultado me da en PCI, por si acaso, ¿no? Esa es la fórmula. $11.717. 11.717 PCI. ¿Ya? 44. No sé si... Dije, 44. yo saco otro valor. ¿Sí? ¿Sacas otro valor? 33, 22. No, ¿Cuánto cierto. 10.522.9. Esto igual me sale a mí. Sí, igual. Sí, ingeniero. Sí, eso sale ingeniero. ¿Cuánto? 10.000. 522.9. 10.500.9. Bien. 10.522.9 P6. Listo, ya tengo
otro valor más para mi fórmula, ¿no? La fórmula que estamos viendo es esta, ¿no? W es el ESAL, por si acaso, los ejes equivalentes. Con el CBR he calculado el módulo resiliente, ¿sí? Ahora voy a ir determinando de tablas estos valores que todavía no tengo, ¿sí? El Z sub R, el S sub 0, el PT, ese es el índice de serviciabilidad final, si no me equivoco. ¿Ya? Entonces vamos a ir determinando los otros valores. Bien, justo estamos en índice de servicio, ¿sí? Entonces tenemos un índice de servicio presente, ¿sí? O el que va con el cual nosotros vamos a poner en operación nuestra carretera. Recuerden que es el valor más alto que le puedo asignar a la vía que voy a recibir, ¿sí? Ese valor está entre 0 y 5, ya lo hemos visto, que es, ¿dónde está? ¿Qué es esto, no? El índice de serviciabilidad, periodo de análisis, periodo de desempeño. Tengo un índice de serviciabilidad P1, que sería el presente, ¿sí? Y luego voy a tener un índice de serviciabilidad final que voy a esperar tener al final de mi periodo de desempeño, ¿no? Después de 10 años, de 5 años, de 15 años, lo que vaya a definir como proyectista. Bien, entonces, volvemos acá. Ese valor está entre 0 y 5, ¿sí? Y que da una este índice de serviciabilidad da una indicación del comportamiento del pavimento desde el punto de vista del usuario. Les vuelvo a repetir. En un pavimento nuevo, como usuario, ya sea como conductor o como pasajero, si transito por un pavimento nuevo, no voy a sentir ningún tipo de vibración en el vehículo, no voy a sentir saltos, etcétera, ¿no? Entonces, mientras menos conflicto sienta, entonces tendrá una mayor valoración, ¿no? Luego tengo un índice de serviciabilidad inicial, que es el índice de servicio del pavimento al instante en el cual se acaba de construir o rehabilitar nuestro pavimento, ¿sí? Entonces, esto viene a configurarse de esta manera, la gráfica que ya hemos visto anteriormente, y el índice de servicio terminal es el menor índice de servicio que es tolerado por el usuario antes de existir una rehabilitación del pavimento. Entonces, generalmente, 2.2 ese valor, ¿no? Ya hemos visto ello. Entonces, estos ya son valores casi constantes. El valor de serviciabilidad final, que sería este, 2.2, y la serviciabilidad inicial, acá arriba, 4.2. Sí, eso ya son casi constantes. Bueno, entonces ya tengo otro valor más para mi fórmula. Esos valores son estos, ¿no? Serviciabilidad inicial y serviciabilidad final. ¿Ok? Luego tengo el factor de confiabilidad. El factor de confiabilidad R. ¿Sí? Entonces, ese factor de confiabilidad va a depender de mi periodo de desempeño y mi periodo de análisis, ¿sí? El periodo de análisis generalmente es de 20 años, el periodo de análisis, ¿ya? Entonces, ¿cuál va a ser el valor de R para ese periodo de análisis de 20 años? Eso sale de acá, ¿sí? Entonces, dependiendo de la clasificación de mi vía, ¿sí? Y si está en área rural
o en área urbana, nosotros vamos a definir un nivel de confianza, ¿sí? Entonces, vamos a hacer el ejemplo con una vía colectora, ¿sí? Y está en área rural. Pero fíjense que tengo un máximo, un mínimo, ¿sí? Un máximo y un mínimo. En estos casos, generalmente vamos a trabajar con el promedio. El promedio sería 85, ¿sí? ¿Dónde estoy? Entonces, 85%, ¿sí? Es el nivel de confianza para esos 20 años. Ahora, como estamos nosotros haciendo dos periodos de desempeño, cada uno de ellos de 10 años, en realidad vamos a tener un nivel de confianza, ¿sí? R', ¿sí? Porque estoy dividiendo mi periodo de análisis en dos, ¿sí? Dos periodos de 10 años, ¿sí? Que serían mis periodos de desempeño. Entonces, ¿cómo calculo ese nivel de confianza prima? Simplemente es la raíz n, ¿sí? De R. ¿Qué es n? N va a depender de los periodos de desempeño que tenga dentro mi periodo de análisis. Por ejemplo, si tuviera acá, en estos 20 años, tuviera periodos de desempeño de 5 años, en cada 5 años haría una revisión de mi pavimento, recapamiento y demás, tendría 4 periodos de desempeño, ¿verdad? Entonces, en ese caso, R' sería igual a la raíz cuarta de 0,85, ¿sí? Si son 3 periodos de desempeño, sería raíz cúbica de 0,85, ¿sí? En este caso, como son 2 periodos de desempeño, entonces tenemos raíz cuadrada de 0,85. Entonces, para ello, calculamos ese valor que nos sale 0,922. Ahora, con este factor de confiabilidad, recién pasamos a calcular el Z sub R, ¿sí? Que lo necesitamos en nuestra fórmula, ¿sí? Necesitamos el Z sub R. Ahora, ¿cómo determinamos ese Z sub R? ¿Sí? Tenemos el nivel de confianza 0,922 y lo que vamos a hacer es, vamos a ingresar a esta tabla, ¿sí? Donde tenemos el nivel de confianza y tenemos los distintos valores de Z sub R. Entonces, tengo un Z sub R de 0,92. Ingreso a esta tabla y veo acá R 0,92. ¿Sí? Esto está en porcentaje. 0,92. Está bien. 0,92. Entonces el Z sub R será menos 1,405. ¿Sí? Puedo interpolar para ser más minucioso. 1,405. Vamos a verificar acá. 1,419. Verificamos, por favor. Para 0,922 me hacen la interpolación de estos valores, por favor. Eso estaría acá, ¿no? Entre 0,92 y 0,93. Me sacan el valor que quiero interpolar sería 92,2. ¿Qué valor les da? Por favor, hacen el cálculo. A ver, vamos a consultar con Claudia Stephanie.
Sí, Inge, dígame. Perdón. Sí, ¿cuánto te sale el valor? Disculpe, tuve un contratiempo y acabo de regresar a la clase. ¿Cuál Mira, es vamos a pasar el a otra ZR, persona. ¿Sí? perdón? Ok, gracias, Cristian perdón. Escalante. Cristian Escalante, por favor, ¿qué valor te sale? No está Cristian. Delcy Paz Limachi. Tampoco está Delcy. Ingeniero 1.4192. Rodrigo, gracias. Sí, Jesús sale. Ya, 1.4192. Vuelvo acá. Entonces, 1.4192. Listo, completamos eso. ¿Sí? Luego, otro valor que necesitamos es la desviación estándar, el S sub 0. ¿Sí? Ese otro valor, S sub 0. ¿De dónde sale ese valor? S sub 0 de acá. ¿Sí? Entonces, la desviación estándar depende del nivel de confianza que tenga, principalmente en mis datos de tráfico, ¿no? Entonces, si existen gran confiabilidad en los datos de tráfico, se recomienda tomar un valor de 0.44. De no ser así, vamos a tomar 0.49. Bueno, entonces vamos a suponer que no tengo una confianza alta en mi estudio de tráfico, ¿sí? Y voy a colocar acá 0.49. ¿Listo? Ok. Creo que ya tengo todo para mi cálculo. A ver, vamos a volver acá. Entonces, Z sub R ya tengo. Desviación estándar ya tengo. Módulo resiliente ya tengo. Serviciabilidad inicial y serviciabilidad final ya tengo. Listo, ya tengo todo. Tengo el ESAL, ¿sí? Entonces puedo calcular el SN. Entonces, jóvenes, tarea. Pueden programar eso en sus calculadoras o en su Excel y obtener S sub N, porque S sub N está acá y acá. ¿Sí? Entonces, en resumen, ya tengo los siguientes valores, ¿no? Voy a venir a mi Excel. En datos de entrada voy a colocar, ¿sí? W, el W que es igual a ESAL, a los ejes equivalentes, ¿sí? Ya tengo de mi hoja de cálculo, ¿no? Que es esa para 10 años, ¿no? Estoy analizando un periodo de desempeño de 10 años para un solo carril. Listo, ya tengo eso. ¿Qué otro valor requiero? Perdón. ¿Qué otro valor requiero? El módulo resiliente, el M sub R. El MR. Módulo resiliente. Y el módulo resiliente es, acá hemos visto, 10.000 me han dicho, ¿no ve? 10.522.9. Inge, una consultita. 10.000, sí, 522.9. Adelante, dime. El valor del CBR, ese que estamos tomando 10,77,
a mí me salió un valor distinto y comparé con un compañero más y nos sale lo mismo. No sé si existe algún error en ese cálculo o está verificado, Inge, para volver a revisar mis cálculos. Ya, yo he tomado este valor de una de sus prácticas, ¿sí? Ok, Inge, entonces podemos habría que ver qué consideraciones han tenido. Ingeniero, respecto a la consulta, Sí, cuando se estaba explicando la tabla, nos había hablado que menor al 3% es mejor no tomarlo en cuenta. Exactamente. Eso puede estar haciendo variar sus valores, ¿no? Sí, pero sucede que, bueno, en realidad en las hojas que nos ha pasado tenía un valor de promedio, Inge. Que ese ¿Ya tenía un valor de promedio? Sí, tenía un valor de promedio y tomaba en cuenta todos los datos, excepto los que no tenían valor. Por otro lado, Inge, si no tomamos en cuenta los Severes menor a 3, igual no habría no variaba tanto, Inge, salía por arriba de 14. Entonces, ese va a ser el criterio nuestro, Inge, ¿o cómo vamos a hacerlo? No, ahí hay una cosa, ¿no? Obviamente, los que han hecho esta planilla no están, o sea, es un resumen de los laboratoristas de suelos, ¿sí? Y sacan sus promedios y demás. Pero nosotros como ingenieros de pavimentos que vamos a diseñar el pavimento, ya tenemos que considerar las cosas, los parámetros que les he mencionado, ¿sí? Lo mejor en cuanto a valores menores a un CBR que indica la tabla, o sea, valores menores a 3, ¿sí? Lo mejor es sacarlo de nuestra estadística. ¿Y por qué? Resulta que vamos a cambiar ese material. Obviamente todavía no sabemos por qué tipo de material vamos a cambiar, ¿verdad? Entonces, y obviamente ese material por el cual vamos a cambiar es mejor del que estamos sacando, ¿sí? Entonces, se les recomienda sacar de su estadística o de su promedios esos valores menores a 3. ¿De acuerdo? Gracias, ingeniero. Gracias. ¿Ya? Ok. Gracias. Listo. Bueno, entonces ya tenemos ese valor. El Z sub R que acaban de calcular es menos 1.4192. El serviciabilidad inicial es P sub 0. P sub 0 sería 4.2 y el P final o el factor de serviciabilidad final, el P sub T, sería 2.2. ¿Qué más necesito? Este es el P sub 0 y el P sub T, por si acaso. El S sub 0, la desviación estándar, que sería, hemos dicho, 0.49. ¿Sí? Entonces ya tengo todos los valores y solamente tienen que solamente queda calcular el SN, ¿sí? SN eso es lo que necesito calcular. Entonces queda como tarea, ¿sí? ¿Hay alguna consulta acá? Programen su calculadora o su Excel y para que tengamos rápido ese valor y continuemos con los cálculos la siguiente clase. Ya tendríamos todo, ¿no? La siguiente clase ya es cuestión de tener el valor de SN y ya vamos a continuar
el SN, por si acaso, SN es el número estructural requerido, ¿sí? Ese es el número estructural requerido o nuestra solicitación, ¿sí? Y luego, ya la siguiente clase con el tipo de materiales que vamos a tener en la construcción, tipo de materiales que vamos a tener para nuestro pavimento, para nuestras capas base, subbase, etcétera. Vamos a calcular el número estructural de resistencia, ¿sí? Siempre es el número estructural que vamos a calcular, luego debe ser mayor a ese número estructural requerido. ¿De acuerdo? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Se entiende? Ingeniero, se entiende. Ya. Listo, jóvenes, entonces nos vemos el siguiente sábado. ¿Ya? Buen fin de semana, buen provecho. El siguiente fin de semana ya van a tener sus proyectos calificados y para continuar el resto. ¿Ya? Listo, entonces, hasta el siguiente sábado. Gracias, ingeniero. Hasta luego.